Muy buenos días a todos y a todas. Qué alegría es poder estar juntos de esta forma otra vez. Estamos contentos y también como asombrados, ¿no?, de todo lo que ha pasado este año que seguramente quedará en el recuerdo de muchos de nosotros y tema que podremos, anécdotas que tendremos para compartir con mucha gente y con nuestras generaciones por venir. Quiero entonces que este tiempo que vamos a estar juntos esta mañana podamos pensar qué es lo que tenemos por delante. Y en cuanto a eso quiero que leamos un texto que está en la carta, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leerlo juntos y vamos a meditar en cuanto a esta palabra esta mañana, pensando en el Evangelio, la buena noticia de Jesús y el impacto que Él quiere realizar en la ciudad. Y vamos a leer allí, está todo el capítulo 16, pero yo se lo voy a resumir, y vamos a leer a partir del versículo 13. La primera parte relata la historia de cómo el apóstol Pablo se encontraba viajando por Asia Menor y estaba trabajando y expandiendo el Evangelio de Jesús junto con su equipo. Él iba viajando siempre con un equipo. Y arranca el capítulo 16 comentando que incorporan en el equipo a Timoteo, que era un discípulo, lo incorporan para que él también pueda aprender y pueda realizar el ministerio junto con Pablo. Hay muchas cosas para decir, ¿no? Y no quiero, no es el centro de lo que hoy vamos a compartir, pero qué importante es esto de desarrollar equipos de trabajo y entender que el Evangelio en la ciudad no se extiende por una persona, por el gran predicador o el gran obrero o el gran ministro, sino que hay equipos y Dios llama a diferentes personas con diferentes capacidades. Y Timoteo era uno de ellos. Después Pablo le escribiría 2 cartas a este que sería un joven pastor. Luego leemos allí en el versículo 6 que San Pablo había querido ir a predicar a diferentes lugares ahí en Asia, pero no podía, de alguna forma había sido impedido, como que las puertas se le cerraban. Cuando uno lee en la carta de Gálatas, descubre que una de esas puertas que se cerraron fueron una enfermedad que tuvo, y por esa enfermedad él no pudo avanzar hacia el lugar donde él esperaba. Pero Dios está en control. Él es el que desarrolla la estrategia. Él es el que está llevando adelante el trabajo y la obra del ministerio. Y entonces dice que el apóstol tiene una visión de un varón macedónico. ¿Qué es un varón macedónico? Un varón, un hombre morador de Macedonia. Macedonia era lo que hoy es Grecia, de la región de Macedonia. Y tiene una visión, y la visión es de este hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué maravilloso, que el Señor estaba tan en control de esta realidad en la vida del apóstol, que aún hasta en los sueños le estaba hablando y le estaba mostrando su voluntad. Y entonces el apóstol parte allí, San Pablo, hacia Filipos. Filipos es la primera ciudad europea que llega a escuchar el Evangelio. Filipo es la primera ciudad que escucha el Evangelio. Allí llega Pablo y entonces comienza el relato que hoy quiero que leamos juntos. A partir del versículo 13 dice: un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración, y allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios
y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense, y allí y nos sentimos obligados a quedarnos con ella. Primera conversión, primer encuentro con Jesús. Segundo encuentro, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación. Ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho, y el término allí en realidad es, en el griego original, se enojó, se encabronó mal, se molestó mucho y se pudrió. Y se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades de la plaza pública, y allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta lo último del calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Segunda conversión, una esclava. Tercera, y ahora vamos a ver, un carcelero. A la medianoche, después de haber sido azotados, torturados, con las heridas sangrantes todavía, seguramente con huesos partidos, allí en lo más oscuro de una prisión que era una tumba para ellos en vida, con cepos sus pies, de tal forma que era otro modo de torturarles. Allí ellos, dice, oraban y cantaban himnos a Dios. Mientras los presos los escuchaban, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda la familia. A esa hora de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho por haber creído en Dios. Y el relato continúa de cómo Pablo después fue invitado a dejar la ciudad, no sin antes él reclamar que era ciudadano romano y que merecía un trato diferente. Y termina allí en el versículo 40 al decir: al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. El poder del Evangelio en la ciudad. Y quiero en esta mañana que podamos repasar algunas ideas muy sencillas en cuanto al poder del Evangelio en la ciudad, mirando estas tres conversiones, estas tres historias. En primer lugar,
quiero que pensemos algo muy, muy importante, que el cristianismo nació en una cultura que era muy adversa al el mensaje del Evangelio. No era pensando, a veces pensamos que, bueno, era fácil predicar. Esta situación que ocurrió muchas veces en la historia del cristianismo en los primeros siglos. Era muy, muy difícil y muy adverso, y había mucha resistencia y mucha lucha para el avance del Evangelio. Algunos a veces pensamos que estamos viviendo en épocas difíciles porque se acaba de aprobar una ley en contra de la vida y otras cosas, y decimos, bueno, hay que escapar, salgamos, el último que apague la luz. No, señor, esto no es cosa nueva, esto es una realidad, porque estamos en un mundo que resiste, en una sociedad que resiste el mensaje de la buena noticia. Ahora, es interesante que Dios llevó a estos hermanos, a Pablo y a Silas, a esta ciudad. Dios los guió a Filipos. Y quiero decirte que si sos cristiano y si sos cristiana, Dios te trajo a esta ciudad con un propósito. Hay un propósito y hay una misión que Dios tiene para nosotros. Ahora, todos estamos en una misión, ya sea que seas cristiano o que no seas cristiana. Todos estamos en una misión y estamos siguiendo un propósito en la vida. Y aún a veces ese propósito es un despropósito, porque no lo tenemos claro. Y en todo caso estamos en una búsqueda, pero nuestra misión en todo caso es esa búsqueda. Por lo tanto, es interesante entender cuál es esa misión y cuál es esa misión que Dios pone a nosotros como cristianos, especialmente, y como iglesia en esta ciudad. Quisiera que pudiéramos explorarlo en función de estas tres historias. En primer lugar, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Lidia se encontró con la verdad de Dios. Y la iglesia está aquí y estamos en esta ciudad para impartir y para extender el mensaje de la verdad de Dios. Lidia era una mujer de negocios. Era una mujer que comerciaba con ropa o con ropa que estaba muy de moda. La púrpura era una gotita que salía de un molusco muy pequeñito que daba color a la ropa. Y la ropa de color púrpura era de mucho valor. Así que Lidia era una mujer de empresa, era una mujer de negocios y seguramente tendría su tienda boutique en el barrio de Recoleta. Allí tendría sus empleados, una mujer de influencia que viajaba mucho, muy cosmopolita. Pero dice algo muy interesante acerca de Lidia, que era adoradora de Dios. Lidia era una adoradora de Dios. Ella había tenido un acercamiento a la fe judía y había sido atraída, y de hecho era algo común en esa época que muchos eran atraídos a la fe judía, al Dios del Antiguo Testamento, a estas historias, de alguna forma queriendo salir de un politeísmo, se acercaban a este Dios vivo y verdadero. Claro, el conocimiento de ella era parcial. Ella había escuchado acerca de las grandes historias de lo que Dios había hecho allí en el Antiguo Testamento, con Abraham, con Noé, seguramente con Moisés, con David, con Esther. Y ella diría, qué maravilloso, tengo que hacer estas cosas y así Dios me será propicio. O habría escuchado acerca de los 10 mandamientos, de la ley de Moisés, de cómo este Dios había revelado su voluntad a su pueblo y cómo el pueblo debía obedecer, pero cuán difícil era obedecer. Por lo tanto, Dios había establecido un sistema de que cuando la obediencia no estaba de acorde a lo que Dios pedía, había un sistema de sacrificios por el cual el pueblo presentaba sacrificios a Dios que representaban sus propias vidas. Y de esta forma pagaban por este precio, ¿no? Y toda esta idea, ella lo tenía claro. Pero Pablo se acerca ese día y Pablo comienza a hablarle acerca del Evangelio. Y les dice, quiero decirte, me imagino, le habrá dicho, ¿a dónde apunta toda la Escritura? Toda la Escritura apunta a Jesús. Y cuando lees la historia de Esther o cuando lees la historia de David, apuntan a Jesús, el supremo David, o el supremo Esther,
o el supremo héroe que puedas imaginarte, el supremo rey, el supremo sacerdote. Y su voluntad es perfecta, y él sabía que no la podíamos cumplir. Por lo tanto, él vino para pagar un precio que nosotros no podíamos pagar, el precio de nuestra propia vida por vivir alejados de Dios. Este Jesús vivió la vida perfecta para que nosotros pudiéramos recibir su bendición. Y murió allí en una cruz para pagar el precio de nuestro alejamiento de Dios. De repente, esta mujer que comerciaba con la belleza se encontró con una belleza que nunca se habría imaginado en su vida. La belleza de Jesús. Una belleza que cautivó su corazón. Y esta verdad la hizo libre. Ella se encontró con la verdad de Dios. Hasta ese momento tenía un Dios útil. Un Dios que si haces tal cosa y tal cosa, Dios te va a bendecir. Esto es la religión. Es la religión de lo que sea. Es la religión pagana y es la religión cristiana también. Hacer las cosas bien para que Dios te bendiga. Es una idea totalmente equivocada. Ella descubrió entonces, cuando se acercó a la fe judía, que debía obedecer para que Dios la bendiga. Pero aquí se encontró con la belleza de lo que Dios había hecho por ella en Cristo. Y esa belleza la cautivó. Y ella descubrió que obedecía porque estaba cautivada por esa obra tan maravillosa. La verdad de lo que Dios había hecho por ella. Necesitamos esta verdad en la ciudad. Hay muchas verdades y falsas verdades y fake news dando vuelta por nuestra ciudad, especialmente en este tiempo. Y estamos algunos de nosotros obsesionados con descubrir esta verdadera verdad o la otra. Pero no perdamos el enfoque, que hay una verdad suprema, bajo cuya verdad suprema todas las demás realidades son alumbradas. Tenemos que ser propagadores. Y si todavía no te has encontrado con esa verdad, tienes que encontrarte con esa verdad. Ahora es interesante, allí el término o los tiempos verbales de esta historia hace que el encuentro de Lidia con esta verdad no fue en un momento, fue un proceso. El Señor abrió el corazón de Lidia a medida que fue escuchando la verdad. A medida que se fue encontrando con esta verdad, la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, su vida fue cambiando. Para algunos de nosotros, quiero decirte, es un proceso y tienes que seguir participando y escuchando esta verdad para que transforme tu vida. Y para aquellos que ya tenemos esa verdad, entre comillas, se evidencia en la forma en que piensas y en la forma en que actúas. Hasta en la forma en que mandas tus mensajes por Facebook o donde sea. Yo no leo mucho, ¿no? Pero digo, es interesante. Y el llamado es a que esta verdad inunde, esta verdad de Dios, inunde la realidad de nuestra existencia, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y toda nuestra forma de manejarnos. Esto necesita desesperadamente nuestra ciudad. En segundo lugar, el poder de Dios. La esclava era una persona totalmente diferente a Lidia. Si Lidia vivía en Recoleta, ¿dónde habría vivido esta esclava? Que ni cuyo nombre sabemos. Socialmente excluida, marginada, oprimida, económicamente, socialmente, espiritualmente tomada por un demonio. Y cuando vio a Pablo y a Silas, sabía que eran mensajeros de Dios. Quiero decirte, el diablo tiene mejor teología que la tuya, ¿eh? Ella sabía la verdad, pero no le había impactado, la verdad no le había... Ella necesitaba un encuentro de poder para ser librada. ¿Y qué ocurrió?
Parece que ella insistía una y otra vez y iba apuntando. ¿Se imaginan la escena? Pablo y Silas caminando y esta mujer apuntándolo con el dedo. Fascinada y al mismo tiempo sufriendo la verdad. Porque esto ocurre cuando estamos atados. Nos fascina la verdad de Dios, pero nos sentimos atados y nos tortura. Y allí entonces Pablo se da vuelta, ofuscado. Esto quiere decir que Pablo no era más santo ni menos santo que vos o que yo. Santo perfecto era uno que era Cristo. Él era santo apartado como vos y como yo, que tenía sus días. Se calentó, se dio vuelta y en lugar de mandarle un insulto, como él tenía otra visión de las cosas, en el nombre de Jesús ordenó que ese demonio saliera de ella. Este espíritu de adivinación la dejó. ¿Y qué pasó? Los dueños se pusieron como locos porque perdieron la posibilidad de tener una ganancia. Ahora, quiero que consideremos, en primer lugar, que hay muchas realidades en las cuales vivimos en esta ciudad y vidas que necesitan tener un encuentro poderoso con el Señor. Un encuentro de poder con Dios. Un encuentro que rompa cadenas. Y para esto tenemos que nosotros darnos cuenta de algo muy importante. Yo pensaba en esto. Comprender lo tremendo y lo terrible que es el poder del mal. A veces tenemos una idea del mal como una cuestión individual, o nuestra sociedad lo ha psicologizado, biologizado, socializado. Pero no entendemos, y esto es interesante, hay filósofos que han escrito en estos últimos tiempos acerca de cómo y cuán necesario es la verdad cristiana y el concepto cristiano del mal. Cósmico, profundo, misterioso, terrible, destructor, imposible de lidiar con él a menos que la ayuda venga de afuera. Y entonces Pablo invocó el nombre poderoso de aquel que está sobre todo nombre y sobre toda potestad y sobre toda autoridad. Y dijo, en el nombre de Jesús. Y claro, qué tremendo es saber que a veces queremos hacer el bien y terminamos recibiendo los palos. Yo quise ayudar. Ahora, a Jesús le tocó esto, a los discípulos les tocó esto, también nos va a tocar a nosotros. Saber que a veces la respuesta al bien que queremos dar es la reacción del mal estructurado en nuestra sociedad y en los corazones. Pablo y Silas recibieron todo el poder del mal metido en esa sociedad. Allí dice, los acusaron, los llevaron ante las autoridades, los presentaron, los acusaron diciendo que alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Allí está todo plasmado. Y entender que nuestra lucha contra el mal no solamente es persona a persona, sino también con estas estructuras de maldad que están metidas en nuestras realidades sociales, de nuestras naciones, y que a veces Dios nos está llamando a apelar a ese poder de Dios, que va a generar conflictos, y eso también es parte de nuestra misión. Dios nos llama a un compromiso a luchar por la justicia en este mundo. Esto también es el Evangelio. Tercera historia, la gracia de Dios. Dijimos primero la verdad de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios. ¿Y quién es este carcelero? El tercer encuentro, el tercer personaje en esta historia. El carcelero es un ex militar.
un secular, un tipo que no le interesaba, un tipo normal, yo diría del Bajo Flores. Por ahí ya era retirado y ahora le habían dado este trabajo como carcelero. Era un tipo cruel, un tipo que no le importaba de Dios, no le importaba saber de Dios ni tener un encuentro con Dios. Este necesitaba ver cómo Dios había cambiado la vida de otros, porque era un tipo pragmático, era un tipo que quería ver los entregables, quería ver cómo esto se veía en la vida real, tenía que verlo en la vida de otros. Y entonces cuando recibe a estos discípulos, en lugar de curarlos y cuidarlos, los mandó más adentro, le mató una patada y los metió allá en el fondo de la cárcel, en la cueva, en el lugar donde no entraba luz, no entraba el sol. Habría todo tipo de alimañas, no se podía respirar. Allí encima los encadenó, les puso cepo en los pies para que aún tuvieran una tortura adicional, marcado por la crueldad. Pero de repente allí ocurrieron por lo menos dos cosas que cambiaron su vida. La primera es, escuchaba a Pablo y a Silas orando y cantando himnos. No podía entender cómo en el medio del sufrimiento alguien podía tener ese gozo. Alguien podía sentir que su vida todavía tenía un fundamento que lo sostenía al punto de poder deleitarse en esa vida. No podía entender estas canciones, dice, todos los escuchaban. Pablo escribiría una carta después a los filipenses, estando otra vez en una cárcel, y le diría por lo menos 16 veces, alégrense, gócense, aprendan a deleitarse y a gozarse, no en las circunstancias, sino en Dios. Cantaban himnos y oraban a Dios. Estos eran más libres que ese carcelero que tenía las llaves y el poder de esa cárcel. Y él no lo entendía. Ante el sufrimiento, qué reacción tan extraña, el poder del Evangelio en una vida. Y la segunda cosa, cuando dice que hubo un terremoto tremendo en ese lugar, sacudió las puertas, liberó a los esclavos, a los prisioneros. Y entonces allí el carcelero se asustó. Estaba toda su vida en riesgo, porque para él lo más importante era su carrera, era su profesión, era el honor. Y él sabía que si un preso se escapaba, él merecía la muerte. Esto era ley. Así que cuando él vio que estaban todos libres o que todos habían sido las cadenas y las puertas habían abierto, él dijo, acá se acaba mi vida. Se quería matar. Pero he aquí el segundo elemento de asombro. Pablo le dice, estamos todos aquí. Estamos todos aquí. No te hagas ningún daño. Pablo y Silas sabían que si ellos escapaban, sería al precio de ese carcelero, de la vida de ese carcelero. Pero ellos pagaron todo el mal que recibieron con bien y con perdón. Porque ellos sabían que su Salvador Jesús, y esto es el centro de la fe cristiana, ellos sabían que Cristo murió por sus enemigos. Y ellos cantaban a este Salvador que había muerto por sus enemigos. Entonces ahora ellos también podían perdonar a su enemigo. Este hombre pragmático vio que acá había operando una historia y una narrativa que él nunca había visto. Entonces pidió una luz, corrió hacia adentro
y dijo: señores, me ha tocado. Me ha tocado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así que la gracia de Dios impactó la vida de este carcelero. Y quiero decirte algo: lo que nuestra ciudad necesita es un encuentro con la gracia de Dios. Una ciudad que vive por el poder de cada uno, que vive pensando cada uno en cómo salvarse, en cómo salir adelante. Tu carrera es toda tu vida, tus hijos son toda tu vida, tu trabajo es toda tu vida, tu casa es toda tu vida, vos sos toda tu vida, River o Boca es toda tu vida, lo que sea toda tu vida. Y de repente se encuentran con otros que habían sido cambiados y que pensaban en la vida de los demás. Nuestra ciudad necesita hombres y mujeres que dejen de mirarse al ombligo y puedan mirar en el poder del Evangelio a la profunda necesidad que hay a nuestro alrededor. Y cuando otros nos miran, nos digan: ¿por qué te interesa mi vida? ¿Y por qué te interesa? Entonces pueda decirle yo: la gracia de Dios me ha cambiado, también puede cambiarte a ti. Este hombre secular, cruel, necesitaba ver vidas cambiadas, vidas que no tenían temor, en todo caso tenían una necesidad de compartir con otros la gracia de Dios. 3 lecciones y termino. Primero, ahí tenía en la primera Vidas Transformadas la silueta de una pareja de tango, porque me encanta pensar que cuando Cristo toca nuestras vidas, podemos danzar. Podemos danzar. Podemos encontrarnos con la belleza de la vida y de lo que Dios tiene para nosotros. Y la puse también porque esta semana voy a empezar mis clases de tango con mi hija, que me ha convencido, así que aprecio la estima y la fuerza de todos ustedes. Vamos con las 3 lecciones, entonces. Lo que aprendemos en esta mañana es que la buena noticia de Jesús, el Evangelio, es para todos. No hay un perfil de personas pobre, rico, más religioso, menos religioso, más inteligente, menos inteligente, hombre o mujer, adulto o niño, que sea más propenso para escuchar el Evangelio, para encontrarse con Jesús. Aquí vemos en esta ciudad de Filipos la entrada a Europa. Allí entró el cristianismo. Aquí vemos que el Evangelio es para todos. No podrían haber 3 personas más diferentes en toda la tierra. Lidia, la esclava, y el carcelero, predicando y recibiendo el Evangelio de una persona que a su vez era muy diferente a ellos. Ustedes saben, un judío varón tenía una oración. Se levantaba todas las mañanas y decía: te doy gracias, Señor, que no soy mujer, que no soy esclavo y no soy un gentil. Gentil era lo que no eran judíos. Aquí el Señor comienza una nueva comunidad dentro de esta ciudad. Con con 2 mujeres, una de ellas esclava, y con un gentil. Te da la pauta de que este evangelio, que esta comunidad y que esta ciudad que Dios construye dentro de una ciudad, es una ciudad y una comunidad que se mide con parámetros muy diferentes a cómo hoy somos medidos. Cuanto mayor sea la brecha, más grande es el poder de Dios manifiesto para generar una sociedad diferente. Y esta es nuestra esperanza y esta es nuestra lucha. Me gusta ese versículo 40, allí al final. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿quiénes estaban allí?
Allí estaba Lidia y su familia. Allí estaba la esclava. Allí estaba el carcelero y su familia. Esto es la iglesia de la misión. La iglesia de la misión lentamente quiere poner esta semilla en esta ciudad. Y otras iglesias, toda la iglesia de Jesús en esta ciudad, de que Dios nos ha llamado a formar y a conformar un pueblo, una nación, una ciudad, una sociedad diferente, una sociedad antibrecha. Aprendemos que no importa cuáles sean tus necesidades, necesitas a Jesús por sobre todas las cosas. Lo necesitabas ayer, lo necesitas hoy, lo necesitas mañana. No importa dónde hayas llegado, si venciste el problema económico, o si estás esclavo y pensás que no tenés solución, o si estás indiferente, el mensaje es: necesitas a Jesús. Este Jesús que viene a cada uno según su necesidad y según su realidad, con la belleza de la verdad, con el poder de Dios y también mostrando este ejemplo de vidas transformadas. Bueno, segunda verdad, el poder del Espíritu Santo en la misión. No podemos enlatar el Evangelio. No lo podemos enlatar. No porque otra vez pensando, lo vamos a hacer de esta manera o de esta otra manera. Fíjate, lee otra vez el capítulo 16 para ver la múltiple forma de trabajar del Señor. De qué manera tan diversa y tan rica el Señor actuó en cada vida y en cada circunstancia. Quizás tengamos que tener los ojos más abiertos para ver las señales de Dios en nuestras vidas cada día de este año que acaba de comenzar. Capaz que te has acostumbrado demasiado y pensás que Dios va a actuar de una manera o de otra. ¿Por qué no te dejas sorprender? Déjate sorprender este año, porque Dios está haciendo grandes cosas y el poder de su Espíritu está en medio nuestro para hacer cosas maravillosas. Sí, hay un misterio operando. Esto es lo maravilloso de ver. Claro, tenemos que acercarnos a Jesús y cuando te acercas en la puerta dice: al que cree, a todo el que cree, y dice: al que cree será salvo. Y debes creer. Y en esa puerta, allí, es maravilloso saber que Dios está esperando de mí esa respuesta esta mañana. Y para aquellos que hemos cruzado la puerta, nos damos vuelta y vemos del otro lado, escrito: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y ves tu vida cómo ha sido marcada paso a paso para acercarte a este Dios maravilloso y poderoso. Déjate sorprender. Empieza a mirar tu historia y mira la obra del Señor operando cada día y a cada instante. El poder del Espíritu Santo en la misión. Y tercero, la tercera lección, y voy a terminar, la evidencia del Evangelio. Mira cómo el Evangelio operó de dos maneras tremendas. Y allí tenemos una foto de la ciudad de Buenos Aires, tenemos la foto de los turistas y tenemos la foto de las realidades que tiene nuestra ciudad también. Y a veces queremos mostrar solamente una cara de la ciudad, una cara de nuestras vidas, una cara de la iglesia, una cara de la familia, una cara de nuestras historias. Pero somos dos caras. Y este Evangelio debe impactar todas las realidades de nuestra vida. Aquí vemos en esta historia que toca a nivel personal, porque el Evangelio es personal. El Evangelio impacta vidas e impacta familias. Mira la evidencia de cómo esta mujer los invita enseguida a su casa.
y cómo el carcelero enseguida va a hacer lo que no había hecho, que es limpiarle las heridas a estos que estaban allí lastimados, mostrando compasión, y enseguida los lleva a su casa para que todos escuchen lo que Jesús había hecho en su vida. Evidencias de que el Evangelio ha impactado una vida. Esto es lo que necesita nuestra ciudad, ya lo decíamos recién, esto es lo que necesitas en tu vida. Estas evidencias del poder del Evangelio, pero no solamente a nivel personal, sino también a nivel de toda la vida, a nivel social, porque el Evangelio es personal, pero no es privado. El Evangelio es personal, pero no es privado. Cuando Cristo impacta nuestra vida, impacta todo a nuestro alrededor. Y entonces estamos orando para que el Señor use nuestras vidas y use nuestra comunidad para impactar nuestra ciudad. Amén. Fíjate el poder transformador a nivel público. ¿Cómo? Dice allí, dice, nos presentaron a los magistrados, dice, vienen a alborotar nuestra ciudad. Claro que sí. Algo tiene que ser alborotado, algo tiene que cambiar. Para que la paz de Dios y el shalom de Dios, algo tiene que cambiar. Fíjate cómo afectó la realidad del trabajo, la realidad económica, la realidad del derecho y las instituciones. Cómo impactó el Evangelio en esta historia, en las familias, en las estructuras sociales. Una cosa tremenda. Una ciudad conmovida por dos hombres que se creyeron la verdad de Dios, experimentaron el poder y en sus vidas encarnaron la gracia de este Dios amoroso. Mira esta foto final de todo lo que la misión está realizando. No lo voy a explicar, pero estamos trabajando en una multiplicidad de congregaciones, pero metidos con trabajo social, educativo, con las artes, trabajando en el beneficio social, dando de comer, pero también generando ahora emprendimientos. Y nos tomamos muy en serio esta verdad del Evangelio. Yo quiero que estés orando este año. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios te está hablando? Primero, si no te has encontrado con Él, para que te encuentres con Él, te haga libre, su verdad te transforme, su gracia te abarca. Pero si ya te has encontrado con Él, ¿cuál es el próximo paso en tu misión? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Nos ponemos en tus manos para que ella trabaje en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.